¿Cómo están? Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos amigos, amigas de la República a Fuerte y Claro. Yo soy Manuela Camacho y hoy estaremos acompañándolos. ¿Cómo está mi equipo que está por allá del otro lado? Por favor, Switcher, hágase presente. Hola, Manu, ¿cómo estás? ¿Cómo está toda la Salude, gente de Switcher, por la favor. Todo el Switcher. República? Todos tienen que saludar. Todos Por aquí ya tienen. estamos preparados para iniciar, Manu, el programa de hoy. Qué bien, ¿cómo está la gente? Decían por ahí que ya estaban esperando que saliéramos al aire. Así que bueno, ¿por qué? Porque hoy hay mucho de lo que queremos conversar, ¿verdad? Estamos absolutamente indignados, creo que es una sensación compartida, con las más recientes declaraciones del congresista Fernando Rospigliosi, cuyas declaraciones yo francamente no encuentro un mejor adjetivo para describirlas que no sea miserables, porque uno puede opinar lo que quiera políticamente, pero hay que ser miserable para referirse de esa manera a un ciudadano que ha sido asesinado mientras su familia todavía está reclamando justicia, su padre está llorando para saber qué es lo que le sucedió. Llamó de esta manera a Mauricio Ruiz Sáenz, conocido como Truco, en el ámbito del hip hop, en el ámbito artístico, y trató de hacer un juego de palabra, una analogía entre este nombre artístico de Truco y Tuco, que es una forma de reducir, de simplificar la palabra terruco. Evidentemente apelando a qué? Al terruqueo. Vamos a escuchar las palabras que tuvo Fernando Rospigliosi ayer desde el Congreso sobre Mauricio. A ver. Porque desgraciadamente, como digo, el sistema judicial hace lo que acabamos de ver que ha hecho. En los anteriores disturbios, donde han habido también ataques a la policía, todos los que han cometido delitos atacando a la policía han sido liberados. Ahí sí no hay prisión preventiva. Ahí sí no hay nada. A la policía sí, inmediatamente prisión preliminar. Es el otro, el que está Por hablando eso, directamente de porque la impunidad alienta el delito. el Y si otro los que video. cometen actos de violencia, de ahorita lo vamos a terror mencionar. contra la policía son liberados, Vale, el otro videito, el otro antes de ese, es en el que habla sobre Mauricio y dice que lamenta mucho que un manifestante, un ciudadano haya sido asesinado y hace este juego de palabras entre truco y terruco. Lo tenemos para verlo primero ese y ya luego pasamos a comentar este un ratito. Ya, bueno, entonces lo que ha salido a decir ahorita en este video que estábamos viendo, que inmediatamente también lo vamos a comentar, es que quiere proponer una ley que proteja aún más, una ley de amnistía para policías y militares que participen en operativos para proteger activos de la nación. Propone modificar el artículo 20 del Código Penal. Lo que básicamente está queriendo decir o está queriendo enviar es un mensaje más que consagra el círculo de lo que ya venimos viendo hace varios días, la impunidad y la venia para disparar. Es decirles, queridas Fuerzas Armadas, no teman, porque nosotros estaremos desde aquí permitiendo y propiciando que ustedes puedan hacer lo que quieran. Es decir, en vez de tener palabras sobre cómo debería ser el actuar correcto de la policía, de las Fuerzas Armadas, el uso racional y proporcionado de la fuerza, es un llamado al decirles, actúen, disparen, no se preocupen, que aquí los blindaremos. ¿Tenemos ya el video sobre lo de Truco? Acá lo tenemos, Bien, Manu, lo vamos a poner. escuchar ahora sí. obviamente van a seguir haciéndolo. Yo lamento mucho Ahí está. la muerte de este señor que se hacía llamar Terruco. Es muy lamentable que haya habido una muerte. Es muy lamentable que haya habido una muerte. No deberían haber muertes. Pero el atacar a la policía con bombas Molotov, con pirotécnicos, con piedras, es un delito. Ahí lo que está diciendo. Es un delito que no debe quedar impune. Y en este momento, la mayoría de los que han sido bueno, ahí a los pocos segundos que lo que se atacantes está de la escuchando policía del otro lado están libres. es la prensa Eso que le no está debería corrigiendo y ocurrir. diciéndole, señor Esas Rospigliosi, personas deberían su estar nombre no era Terruco, detenidas era y Truco. ser sancionadas.
porque han cometido Y claramente ahorita va a decir una un delito respuesta no que trató de debe ser ingeniosa de permitirse. Rospigliosi. Está. Congresista, acá, congresista. Sí, truco significaba lo que ya hemos dicho. Pero Truco ese no es el hecho. significaba lo El que hecho ya es que hemos dicho. esa muerte tiene que investigarse. Gracias, Vale. Entonces, Y no efectivamente, era lo que les decía al comienzo. Rospigliosi intentó llamar terruco, intentó deslizar que Mauricio era un terrorista. Esto, evidentemente, califica como una difamación de la que, por supuesto, o en la que, por supuesto, han hecho hincapié el padre de Mauricio y su abogado, el señor Noblecilla, que han dicho que le van a enviar una carta notarial en la que van a pedir que se rectifique y de no hacerlo van a iniciar un proceso de querella. El terruqueo no es nuevo. Es la estrategia a la que han apelado desde hace muchísimo tiempo grupos de poder para señalar a quien se queja, a quien protesta, a quien alza la voz, a quien señala la injusticia, a quien se atreve a cuestionar la jerarquía, la violencia o el abuso de poder. Y se usa como una estrategia para no solo deslegitimar la opinión o el ser de otra persona, sino para deshumanizar a las personas y bajo esa excusa entonces justificar que se les violente, que se les agreda y que en este caso se les asesine. ¿Qué quiere decir? Que a través de esta narrativa que Rospigliosi pretende instaurar sobre la figura de Mauricio Ruiz como un terruco, como él lo ha llamado, entonces estaría más validado que la policía lo haya asesinado. No sería, bajo esta asunción de Rospigliosi, tan grave entonces que le hayan quitado la vida por ejercer su derecho a la protesta. El padre de Mauricio dio una conferencia de prensa horas más tarde, evidentemente indignado, dolido y molesto, en la que le habló directamente a Fernando Rospigliosi y le dijo: mi hijo no es ningún terrorista, mi hijo salió a protestar. Incluso contó y comentó ahí que él había formado parte del ejército, el padre de Mauricio, y que le indignaba en demasía la manera en la que se estaba pretendiendo mancillar la imagen de su hijo. Vamos a escuchar el videíto en el que el padre de Mauricio ha hablado ayer. Algo lamentable. Justo ahora llegando, escuchar las declaraciones del señor Rospigliosi, que acá que no sé si me ve en la cámara, lo quiero ver a los ojos para decirle a mi hijo que le he hecho terruco. Mi hijo no es ni un terruco, señor Rospigliosi. Mi hijo le dicen truco, que es un nombre artístico. No terruco. Usted le ha hecho terruco a mi hijo, a un joven. ¿Ya? Usted me va a demostrar dónde Bien dicho. su palabra que es terruco, con documentos, con videos, ¿no? Usted me va a demostrar que mi hijo es terruco, porque usted lo ha dicho y se ve clarito a nivel nacional. Terruco le ha dicho a mi hijo. Mi hijo no es ningún terruco, es un joven que salió a protestar. Ahí es entonces cuando le responde y evidentemente le está diciendo: bueno, señor Rospigliosi, usted ha dicho esto con absoluta ligereza, espero que tenga cómo comprobarlo. Mi hijo ha salido a protestar y ustedes quieren dañar su honra, dañar su nombre para así poder justificar lo que han hecho. ¿Por qué le llamaban truco? Porque Mauricio, quien hacía hip hop y se recurseaba como podía, hacía todo lo que podía dentro de sus posibilidades para recaudar fondos para poder irse de giras y de viaje. Así es que le otorgaron dentro del ámbito artístico el apodo de truco, que convenientemente ahora este grupo de poder está utilizando para poder dañar su honra. Vale, ¿te parece si leemos un poco? Porque quiero saludar a las personas que se han conectado. Obvio que sí, Manu. Oigan, Vamos fuerte con y claro, comentarios, por favor. entonces. ¿Qué opina Sí. la gente sobre estas indignantes Por aquí declaraciones te cuento, de Fernando Manu, Rospigliosi? que la gente nos está saludando. Te dice: Manu, qué bueno verte por aquí. Vamos a poner en breve los comentarios, Manu. Ya, ¿Qué te buenísimo. parece? Sí, me parece bien, me parece bien. Mientras tanto, solamente hacer un pequeño ahondar en lo que es el terruqueo, ¿no? Que no es nada nuevo. De hecho, en la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, la CBR, hay data de sobra sobre cómo se utilizaba y la línea tan delgada
para justificar los abusos, las torturas que se cometieron, el terrorismo de Estado, las torturas y las violaciones. Y está documentado, hay evidencia de cómo usaban esta palabra para intentar denigrar a una persona, para intentar degradar su esencia de ser humano y decirle, tú no tienes ningún derecho, por lo tanto yo tengo toda la potestad de violarte, de golpearte, de torturarte, de asesinarte. Se lo decían incluso a las madres, a la asociación de madres de personas secuestradas y desaparecidas durante el conflicto interno. Las señalaban a las mujeres que iban a preguntar por sus hijos desaparecidos, por sus esposos a quienes se llevaron en el medio de la noche, terrucas. Entonces, es un término que se ha utilizado desde hace mucho tiempo de manera despectiva y que además tiene una relación estrecha con el origen étnico de las personas, y eso no es casualidad, porque por supuesto que se aplica mucho más hacia personas indígenas o de origen andino, y que lo que pretende es eso, nuevamente, degradar su esencia humana a algo nulo que no merece respetos ni derecho alguno. Ahora sí, ¿qué te parece si me muestras algunos de los comentarios? Quiero leer qué está diciendo la gente. Hola Mar, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenas, Manuela, recién me conecto. Aníbal Lecter, ¿cómo estás, Aníbal Lecter? Gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, Manuela, Ismelda, hola, ¿cómo están? Bueno, cuéntenme un poco, quiero conocer qué es lo que opinan de esto que hemos mostrado, de la forma en la que un congresista de la República se ha expresado sobre un ciudadano que ha sido asesinado producto de la represión. Ahora sí vamos a pasar, hola Sile, ¿cómo estás? Al otro videito que estábamos mostrando adelante. Este señor Rospigliosi lo hizo adrede, quiso denigrar al rapero y ojalá le hagan tragar sus palabras, nos dice Hannibal Lecter. ¿Qué más hay por ahí? Cambiamos un ratito de comentario para pasar al video, ¿te parece, Vale? Vamos con el video, Listo, Manu. vamos a ver el video en el que Fernando Rospigliosi, además, en esta misma línea de lo que viene declarando sobre lo sucedido durante las protestas del miércoles 15 de octubre, entonces ahora quiere darle mayor impunidad aún a policías y fuerzas armadas. Que yo he presentado un proyecto que está en este momento en estudio en la bancada de Fuerza Popular. Los congresistas de nuestro grupo no presentamos iniciativas por nuestra cuenta. Tiene que ser analizado primero en la Parece bancada. que se mandó solo para esto. En este momento hay un proyecto de ley que está en análisis en la bancada de Fuerza Popular que modifique el artículo 20 del Código Penal que habla de la inimputabilidad. En defensa de activos Está exento de responsabilidad penal el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que en cumplimiento de su función constitucional, defendiendo los activos críticos nacionales, los locales del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, así como otros locales. Gracias, querido de Sucher. entidades Entonces, públicas o bienes lo que jurídicos está del queriendo Estado. decir es que está proponiendo, ¿no? que existe esta propuesta, un proyecto de ley presentado por Fuerza Popular para modificar el artículo 20 del Código Penal y hacer inimputable a la policía que participe de operativos, según lo que se señala en el Código Penal, en defensa de activos críticos del Estado. Nuevamente, instaurando la narrativa de que quienes acuden a las marchas y quien, por así decirlo, raye una pared o haga tumulto, imagínense, ¿cuál es la ambigüedad bajo la que se puede considerar todo lo que sea activos críticos del Estado? Porque él dice, ¿no? Instituciones como el Poder Judicial, el Ministerio Público. ¿Y qué representa bajo el criterio de Rospigliosi y la ambigüedad con la que sabemos que proponen leyes y todo lo que esto puede amparar en el medio? ¿Qué representa un peligro para los activos críticos del Estado? Una persona que protesta frente a estos, una persona que toma la calle frente a estos, una persona que hace un graffiti en una calle cercana a estos. ¿Eso va a implicar o va a permitir que un policía le dispare? Porque eso es lo que podría ampararse
bajo la permisividad de esta ley. No hay responsabilidad penal, son inimputables, quiere decir, tienen nuestro aval para actuar. En ese sentido, incluso nos sorprendió un poco ver esta mañana que al parecer incluso Keiko Fujimori, lideresa de su bancada Fuerza Popular, le llamó un poquito, ¿me pareció a mí, Vale? ¿O estás de acuerdo en que me pareció que le llamó un poquito la atención, como diciéndole, hey, estamos previo a la campaña política, no me estás ayudando, hermano, con esas declaraciones? Sí, pero sabes que yo creo que pudo ser un comentario un poco más contundente, ¿no? Pudo haberlo dicho quizás, yo creo que fue medio tibio ahí, como que pudo haberlo dicho de una forma más directa, ¿no? Sí. Se me ocurre, ¿no? Nosotros no estamos de acuerdo con llamar, con la estigmatización de las personas. Ahora sabemos también que la línea de Fuerza Popular, ¿no? Es una. Claro, es una, pero se acerca campaña y cuando se acerca campaña, Manu, tú sabes que todo puede pasar. ¿No? Sí. Entonces, yo creo que fue una oportunidad para que la señora Keiko Fujimori pudiera ir por ahí ganar algunos puntos, pero yo creo que fue un comentario muy tibio. Pero sabes que tenemos comentarios, Manu. A Jorge ver. Morales dice, Manuela, es una falta de respeto que un político se exprese de una forma fallecida, no tiene autoridad. Sus familiares que lo denuncian por injuria agravada. Por supuesto, es una afrenta a la memoria de una persona que acaba de ser asesinada. Y lo ha dicho como sin nada, sin asco. De acuerdo contigo, Jorge Morales. ¿Qué más? El término terrorista está siendo usado a la ligera. Yo siento que es como esos tiempos medievales donde te decían bruja y ¡bam! Te mataban. Así es, circulaba una imagen en redes sociales que me pareció muy ilustre de lo que vivimos, que decía lo siguiente: no te matan por ser terrorista, te llaman terrorista para poder matarte. Quitarte la calidad de humano y señalarte como terrorista es útil para que bajo eso puedan legitimar el uso excesivo de la fuerza e incluso el asesinato de personas inocentes. ¿Qué más hay por ahí, Vale? Bueno, pero ¿qué más se puede esperar? Ceci Rospigliosi es quien promueve la ley de amnistía para violadores de derechos humanos. Y sí, y ojo, esto es importante no confundir porque esa ley ya fue aprobada. Esto se trata de una nueva ley. ¿Qué es lo que le ha dicho el congresista Montoya, que enterado al parecer de esta propuesta que había hecho Rospigliosi, incluyó en el debate el hecho de que no era necesario establecer más leyes que protegieran a la policía, sino que era necesario que se aplicaran, llamando la atención, como él siempre lo ha hecho desde su narrativa, hacia el Ministerio Público. ¿Tenemos ese videito, Vale? Hizo un tenemos, comentario Manu. crítico sobre lo que estamos haciendo. Leyes nos sobran, falta decisión de ejecutarlas. Tenemos una ley de flagrancia y una ley de defensa propia y tenemos 2 policías detenidos por ese motivo. Eso es inconcebible. ¿Y qué hacemos acá sentados llenándonos de papeles? Eso nunca debió suceder. Puede tomarse la flagrancia o la defensa personal, cualquiera de las cosas. Los dos estaban siendo perseguidos por una turba. Y como bien saben todos ustedes, quedaron heridos. Uno quedó herido, bastante mal herido. Sin embargo, está detenido. ¿De quién es la responsabilidad? ¿De quién es la culpa? ¿Quién debe ejecutar eso? ¿Por qué no se hizo lo que debía hacerse de acuerdo a la ley? ¿Por qué no cumplen la ley los fiscales y los jueces? ¿Por qué tenemos que dar leyes específicas nuevamente para decir que cumplan la ley que ya se dio? Listo. Bueno, entonces no hay como al parecer consenso, es la misma línea de opinión evidentemente, pero por supuesto que Montoya no iba a desaprovechar la oportunidad para el llamado que hace constantemente señalando que, y bueno, si bien es cierto, hay mucho que corregir dentro del sistema judicial, pues hay siempre un tema con respecto a la Fiscalía de la Nación y hacia cómo trabajan las fiscalías desde la perspectiva del Congreso. Tenemos un invitado especial el día de hoy que está conectado con nosotros esta mañana. Es Antonio Quispe, quien es médico y brigadista voluntario y con quien queremos conversar un poco, Antonio, sobre lo que se vivió en el día de las protestas y las manifestaciones. Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Manuel? Un gusto acompañarte. Felicitaciones por el programa. Muchas gracias a ti por estar acá con nosotros. Te cuento un poco, Antonio, yo estaba contando ayer que una de las cosas que de verdad valoraba mucho fue el trabajo de los brigadistas, a quienes todo el tiempo vi socorrer a personas heridas, incluso también siempre brigadistas voluntarios
socorriendo, trasladando, ayudando a los policías heridos y ayudando a muchísima, pero muchísima gente que no estaba preparada para que la gasearan de la manera en la que la gasearon. Habían adultos mayores que se tropezaban, estampidas de personas, lo que generaba, por supuesto, confusión, caídas, golpes y los efectos naturales de un gas lacrimógeno, que tú podrás explicar un poco más qué es lo que hace sobre el cuerpo, pero no es tan inocuo y tan inofensivo como algunas personas que yo creo que nunca han sentido el efecto de un gas lacrimógeno suelen decir, ¿no? No puedes ver, hay muchísima mucosidad que está saliendo todo el tiempo, no puedes respirar, puedes sentir que te estás ahogando y en esas condiciones te es imposible evacuar o caminar. Y para muchos ha sido la primera vez, ¿no? Que es la otra cuestión que la gente no tiene conciencia, ¿no? Esta generación Z que está saliendo a marchar, esta es su primera gran marcha y el volumen de participantes, más de 100.000 manifestantes en las calles. Y no solamente la organización, sino sobre todo la alegoría, porque estaban saliendo a marchar pacíficamente, había gente disfrazada, estaban los chicos de Yashkani, los artistas, los transportistas, en general cientos de colectivos que se han unido a la marcha porque tenían ese sentimiento en común de rechazo a este pacto mafioso que nos gobierna y lamentablemente fueron reprimidos de la manera más violenta, bruta y bestia que nos hizo recordar a muchos las manifestaciones contra Dina Boluarte en los años del 22, ¿no? Que fueron extremadamente violentas y que terminaron a su vez con la muerte de Víctor Santiesteban y de la misma manera ahora con la muerte de Mauricio Reis. Entonces, el nivel de violencia que han experimentado estas personas que salieron a manifestarse el 15 de octubre es demasiado, ¿cómo decirlo?, inhumano, y que ahora los terruqueen por haber salido a ejercer su derecho a la protesta es algo que realmente es nauseabundo, ¿no? Escuchar a Rospigliosi realmente no tienes idea cómo me hirvió la sangre, fue tan crudo, tan bestia, tan inhumano que lo único que consiguió es que rechazáramos aún más a estas personas que nos gobiernan, ¿no? Efectivamente, porque ninguno de nosotros estaba esperando de ninguno de ellos palabras de amor ni gestos solidarios, pero por lo menos no algo tan basura y miserable, francamente. Yo lo digo desde una No sé si la perspectiva personal palabra. porque creo que es miserable hacer y decir lo que ha dicho Fernando Rospigliosi sobre una persona que ha sido asesinada. Lo pinta de cuerpo entero, ¿no? Pero más allá del sujeto que es y qué es lo que representa, que es la podredumbre de la política local, hay que resaltar tres cosas, ¿no? Lo primero es la valentía de la gente que sale a protestar. Y eso es algo que es tu derecho constitucional y es algo que tú ejerces de manera voluntaria, sin miedo a ejercer tu voz de protesta, porque la situación es insostenible, ¿no? Lo segundo es de que existe este grupo maravilloso de gente que son los brigadistas que se organizan para poder atender a los heridos y en esta marcha en particular fue particularmente doloroso porque tuvimos 3 brigadistas heridos, todos con perdigones, yo incluido me fui con 3 perdigonazos, 2 en las piernas, 1 en el glúteo izquierdo Lo lamento y mucho. seguimos que seguir atendiendo, ¿no? Perdimos máscaras, perdimos rociadores, perdimos equipos, se nos acabaron los insumos médicos, que era algo que no pasaba hace mucho tiempo. Y tuvimos el apoyo maravilloso de la móvil de la brigada 141120 que nos permitió evacuar a los 2 heridos graves, lamentablemente, y disculpen, de verdad que a veces me frustra mucho porque no podemos estar en todos lados. No estuvimos donde estuvo Mauricio porque no teníamos por qué estar ahí. Estaba en una calle yendo a su casa y pasó lo que pasó y lamentablemente pues ahora contamos con otra víctima mortal de la represión policial en las protestas, ¿no? Y lo tercero que quería resaltar es el hecho de que se viene una nueva marcha el 25 de octubre, ¿no? Y mucha de la gente que salió este 15 de octubre va a volver a salir a marchar. ¿Por qué razón? Porque esto es insostenible, no ha Sí. cambiado absolutamente nada. Y es más, lo hacen ahora con mucha mayor desfachatez, con un absoluto descaro, saliendo a terruquear, inventando afiches, creando terrorismo de Estado, insultando la memoria de los fallecidos, ofendiendo absolutamente a todos y cada uno de los ciudadanos que ejercen su derecho a la protesta, porque es su derecho y los tratan de idiotas. Mm. Los acusan de ser manipulados, los acusan de ser personas que se dejan llevar por no sé qué cosas inventan en sus cabezotas Con fines enormes que políticos. realmente es insultante, es denigrante y solo los pinta a ellos como lo que son, no son basura.
y son miserables y son personas que realmente no merecen estar un minuto más donde están sentados dirigiendo un país que está al borde de una crisis que puede escalar si es que estas personas no recapacitan e implementan un gobierno de transición que nos lleve a unas elecciones justas este 2026. Antonio, yo quería ayer como un poco graficar para las personas que no pudieron estar en la marcha, pero hay algo importante de lo que tú has dicho. Quienes hemos estado en otras marchas anteriormente, solemos saber que en la primera línea es donde hay, digamos, mayor riesgo de que haya o choque o haya gaseo, ¿no? En este caso, no era algo que se vivía en la primera línea, sino que se empezó a aplicar una estrategia de represión contra todas las personas que habían ido a manifestarse, contra la masa de personas que habían ido a manifestarse, que estaban caminando tranquilamente por la avenida Bancay. Y lo compruebo con lo que tú dijiste. Generalmente las brigadas están localizadas en lugares específicos. Cuando la policía, por ejemplo, tiene frente a manifestantes, las brigadas están estratégicamente colocadas en lugares aledaños porque saben que algo podría suceder en cualquier momento. Y como lo dije desde el inicio, están auxiliando todo el tiempo a heridos civiles y a policías también. Porque a quienes he visto realmente recoger, digamos, a todas las personas y levantar a un policía que se cayó o trasladarlo a un lugar más seguro han sido a los brigadistas, a los que luego criminalizaron. En ese sentido, generalmente están en ubicaciones estratégicas, pero esta vez era imposible estar porque habrían tenido que estar en todos lados, de la misma manera como sucedió con Luis, que es el otro herido que fue inducido al coma por haber recibido el impacto de una bomba lacrimógena directamente en el cráneo y que estaba en la Plaza San Martín, esperando encontrarse con un amigo, con Pablo Saldarriaga, para ir a marchar. No había brigadas específicamente en la zona, tuvimos que gritar por auxilio, porque no era un lugar en el que alguien tendría mapeado que podría sucederle eso. Y ojo que sí llegamos, ¿ah? Porque, y mira la reconstrucción de los hechos, en cómo suceden estas cosas. Primero que nada, la policía había sido replegada en Nicolás de Piérola. Hubo una batalla muy fuerte en ese parquecito pequeño que hubo ahí, y fue una de las pocas circunstancias en las cuales los protestantes repelieron a la policía, y la venganza de los policías fue tan violenta que empezaron a disparar bombas lacrimógenas de diestra y siniestra. En ese momento es que una de esas bombas lacrimógenas le cae en la cabeza a Luis y lo derriba. Lo evacúan al centro de la plaza y gritan. Yo escucho los gritos y voy corriendo. Yo personalmente atendí a Luis con mi brigada, y lo que yo veo el paciente estaba con un sangrado activo en la región parietal izquierda, estaba sangrando activamente, estaba desorientado, y inmediatamente llamo al apoyo y le digo, llama a la ambulancia, llama a los bomberos, necesitamos evacuación móvil. Se radean entre los brigadistas, inmediatamente contactan a la brigada móvil entra a la plaza, que fue una cosa realmente que apreciamos muchísimo. Empaquetamos al paciente, le aplico un vendaje con presión en la cabeza, se lo llevan. En ese momento su hermano es el que trepa la briga, y luego me entero que Truco había estado en parte de la gente que había evacuado a Luis. La pareja de Luis me llama al día siguiente y le cuento, ¿no? Que efectivamente fuimos nosotros los que lo atendimos, fue la brigada 1420 lo que le entregó al hospital, porque estaban preocupados por el celular, que en algún momento se lo había perdido. Y les explico, mira, ¿sabes qué? Lo último que nos preocupa a nosotros en ese momento son los bienes personales de las personas. Nuestra principal labor es evaluar al paciente, si está en riesgo de vida o de muerte, ordenar la evacuación inmediata o atenderlo en sitio para sacarlo de la zona caliente y que pueda regresarse a su casa sano y a salvo. En ese momento en el que suceden estas cosas, nosotros empaquetamos y regresamos a la plaza para seguir atendiendo a los heridos que se habían enfrentado en Girón de la Unión, pero en ese momento la policía entró a la plaza, bloqueó todas las salidas, no le dejaba salir. Al final abrieron Nicolás de Piérola, hablaron Girón de la Unión hacia Paseos Navales, y yo le digo a mi brigada, mira, allá al fondo hay una brigada, allá no lo hay, vámonos para Paseos Navales. Llegamos frente al Palacio de Justicia. La cantidad de gente que había ahí era extraordinaria. Yo veía las caras de los colegas todos agotados, cansados, destruidos. Nos fuimos al centro de la plaza, y en un momento en que estábamos saliendo, por general les pregunto a la gente que estaba replegándose, me grito, ¿no? ¿Están bien? Y me dicen, sí, sí estamos. Y en ese momento la gente comenzó a aplaudirnos, y yo dije, ya sabes que ya me puedo quitar la máscara que la tenía puesta 2 horas, ya estaba rota y ya no me protegía absolutamente nada. Respiro profundo y me como todos los gases que no había respirado en las últimas 2 horas. Regresamos y
Una vez que nos desactivamos, porque dijimos no va a pasar nada, son 11 de la noche, todo está tranquilo, estoy yo sacando mi carro, me doy la vuelta a la Plaza Grau y veo de nuevo las bombas lacrimógenas que comienzan a volar por todas partes. Llamo a los brigadistas que se quedaron, les digo, ¿cuántas brigadas hay? 4, me dicen, ok, vamos. Y empezamos a dar la vuelta para ver si había una emergencia y yo era la móvil en ese momento. Pues a Claro, la hora de la hora, el trabajo de los brigadistas, como tú bien mencionas, todos son voluntarios. La gente cree que son somos una voluntarios. organización que nos intercomunica. No, la gente se aparece, Incluso los arma insumos, brigadas, todos nos ustedes mismos conocemos son y nos quienes los compartimos. llevan. A mí se me acabaron los 2 paquetes de vendas que había llevado, eran 24 vendas de diferentes tamaños y en un momento que no tenía más, veo una brigadista que estaba con su mochila hermosa, nuevecita, no tenía un solo rasguño, ven para acá, le digo. Comenzamos a repartir sus insumos y regresamos a Claro, la plaza porque hay brigadistas y brigadistas, ¿no? Hay sí. brigadistas con muchísima experiencia que responden con una velocidad brutal al caso, lo manejan, otros que se le cae la venda porque son sus primeros casos, entonces todos se gradúan en plena marcha, todos se gradúan en batalla, como decimos, y a la hora, nuestra única misión es evitar que haya la mayor cantidad de muertos y la mayor cantidad de heridos en ellos. Y Antonio, esa labor es muy dura, ¿no? se estaba hablando sobre la fecha de vencimiento de los gases lacrimógenos, no sé si Mm, llegaste a ver eso, porque de lo que Ciudadanos y Perenza pudimos recolectar de lo que quedaba, ¿no? De que son estos tubos, se veía que eran gases los que habían lanzado que ya estaban vencidos y habían señalado que los gases vencidos tenían efectos aún más nocivos, o mejor dicho, se potenciaba el efecto nocivo sobre la salud de las personas. ¿Cómo opera esto? ¿Es cierto lo que se a estaba ver. señalando? 3 cosas. Lo primero es que yo pude ver por lo menos hasta 7 cartuchos de estos que tenían la fecha vencida y los periodistas que me estaban entrevistando les he confirmado lo que yo he Sí, podido testificar. De hecho, hubieron 3 desactivadores de bombas que nos tiraron todas las bombas para buscar cuántos había y efectivamente un habían montón. 3 de estos cartuchos en unos tubos grises con una tapa naranja y está claramente la fecha de vencimiento. Segundo, que no es la primera vez que lo hacen, porque en las marchas del 2022 la policía gastó con toneladas de bombas lacrimógenas, se le acabaron, se venía otra marcha y pidieron donaciones a Colombia, Ecuador. Los ecuatorianos le mandaron las mismas bombas lacrimógenas vencidas que habían mandado a Colombia, que habían mandado a Ecuador, a otro país, a Bolivia. Y pasó lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa con las bombas lacrimógenas cuando se usan y están vencidas? Que su efecto residual es mucho más tóxico, ¿no? Y es increíble. Pasa incluso las mascarillas que utilizamos. Y no solo eso, sino que la gente se ahoga y empieza a hacer lo que se llama como una quemadura química, ¿no? Cuando te expones tus mucosas a este gas, literalmente es un polvo que se pega y si no tienes a la mano un sorbo de agua con bicarbonato, la inflamación que vas a producir te va a durar por lo menos 15 a 30 minutos y no vas a poder hacer nada más que sentarte a un costado e intentar respirar. Entonces, eso es algo criminal. Es más, escuchamos las órdenes del comandante de la policía que decían, guarden las armas químicas. Hay demasiados periodistas mirándonos y yo se escuchaba y decía, ¿qué cosa les pasa por la cabeza? De Mm, verdad, por el amor de Dios. Y era como que no solamente las usaron, sino que las sabían utilizar y las usaban específicamente en determinadas circunstancias y la cantidad de este lote que han utilizado es un lote grande, no fue un lote pequeño. Es sí. una cantidad enorme y los tenían ellos en sus chalecos y ellos decidían cuándo utilizar las que estaban vencidas y cuándo utilizar las que no estaban vencidas. Y eso es extremadamente grave. Y hay tantos videos que lo prueban que realmente la investigación que ustedes están haciendo como periodismo independiente no solamente es útil, sino que la fiscalía ya tiene la denuncia formal y están haciendo la investigación del caso. Muchísimas gracias, Antonio. Y sí, efectivamente, ¿no? Quienes recogimos los cartuchos vimos la cantidad que habían sido disparados para dispersar a personas que no estaban haciendo absolutamente nada. Y ojo, que esto también ya lo señalamos, si bien hay personas que dicen que no es un arma letal, sí puede llegar a serlo disparada a cierta distancia y con determinada potencia. No Muchísimas solo gracias eso, por sino habernos que mira el acompañado. video del cartucho que hay Sí, una persona que lo está lanzando, se va por el aire, ese impacto te cae en la cabeza, te traumatismo encefalocraniano con masa de posición encefálica, te mueres. Víctor Santisteban, Mauricio, pues ya van 2 y siguen haciéndolo. Roger, perdón, Antonio, pues justo estaba leyendo el comentario de Roger.
Hay números donde estaban recaudando ustedes, esto también es importante porque para las siguientes manifestaciones que ya fueron convocadas, van a estar ahí los brigadistas y necesitan de nuestro apoyo económico y solidario para poder seguir auxiliando a las personas que lo necesiten. ¿Cómo se pueden contactar? Incluso hay muchas personas desde el extranjero que quieren apoyar de alguna manera o quienes no pueden estar presentes en las marchas. Nos pueden apoyar de dos maneras, ¿no? De tres, de hecho. Mediante la colecta que tuvimos que sacar para reponer los equipos que perdimos el 15 de octubre, mediante sus donaciones, y actualmente en calidad de primicia les estaba compartiendo el afiche en el cual vamos a sacar en venta el manual para brigadistas voluntarios. Ay, qué ¿Y bueno. cuál es la idea? De que ese es un libro digital que nos va a servir para entrenar a nuestros brigadistas, que lo vamos a poner en venta. El precio sugerido es 50 soles, pero cualquier donación cuenta, solamente realizan su donación, nos mandan el recibo por WhatsApp y nosotros les devolveremos una copia de este libro, que es un trabajo que recopila la experiencia que hemos ganado en los últimos 3 años, porque como brigadistas estamos entrenados para situaciones de emergencias y desastres. Esto de los conflictos sociales es relativamente nuevo, desde el 2022, y el nivel de experiencia que hemos adquirido desde entonces hasta ahora, con cada actualización de las tecnologías que usa la policía para reprimir a la población, nos obliga a estar cada vez más capacitado. Manejo de riesgos por perdigones, manejo de lesiones por bombas lacrimógenas, manejo de heridas por arma de fuego, y todas las demás cosas incluyen insumos, incluyen camillas de lona, incluyen un montón de recursos que se agotan cada vez que nos activamos, y gracias a la solidaridad maravillosa y de verdad, de corazón, yo les pongo un corazón verde a todos los que nos apoyan. ¿Por qué razón? Porque solamente con su solidaridad, con su generosidad, podemos seguir estando ahí donde más lo necesitan. Muchísimas gracias, doctor Antonio Quispe. Y bueno, aprovechar para extender a través tuyo a todos los brigadistas nuestro eterno agradecimiento por la labor desinteresada que hacen, que es crucial en las manifestaciones. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo. Salgan a protestar, tengan la confianza de que su voz va a ser escuchada, y nosotros vamos a estar ahí para proteger a todos los que ejercen su derecho constitucional a la protesta. Un fuerte abrazo. Gracias, doctor. Bueno, entonces ahí estábamos viendo en pantalla los números. Esto es un esfuerzo autogestionado. Las brigadas llevan sus propios insumos médicos, su vinagre, su bicarbonato, su agua, todo para auxiliar a las personas. Ahí está el afiche, personas que constantemente dicen, yo no puedo ir a la marcha, pero quiero involucrarme, yo también quiero formar parte de alguna manera. Esta puede ser una manera de canalizar esa ayuda, que es apoyando a los brigadistas. Bueno, vamos a cerrar el tema de las marchas un ratito, no lo vamos a cerrar, lo vamos a dejar de lado, para hablar de algo que sucedió, un suceso que ha estado como pasando piola un poco, el viernes de la semana pasada, con 2 policías, 2 suboficiales que fueron encontrados en un hotel con 2 menores de edad y han sido detenidos. Estas 2 menores de edad, además, habían sido reportadas como desaparecidas por sus familiares, y según lo que ha trascendido es que la investigación de la misma institución policial finalmente termina siendo la que encuentra en este hostal en Cerro San Cosme, en La Victoria, a 2 oficiales que estaban con 2 menores de edad, uno de ellos en el estacionamiento y el otro en una habitación. Dice así: policías son detenidos tras ser encontrados con 2 menores dentro del hostal en Cerro San Cosme, La Victoria. La intervención se produjo tras el aviso de un familiar de las adolescentes, quienes no regresaron a casa. La policía localizó a los involucrados, quienes abandonaron su puesto de servicio para ir al hospedaje. Se trata de menores de edad, 2 adolescentes que habían sido llevadas a este hotel por estos 2 oficiales, y increíblemente he leído en redes sociales que hay quienes relativizan la edad de un adolescente y piensan, se olvidan, mejor dicho, que no está en absoluta facultad de otorgar conocimiento, y que aquí estamos hablando de casos que por algo están detenidos, ¿no? Porque se está investigando de presunto abuso. A ver, la edad de la menor, digamos, lo que se ha leído en redes sociales, pero no es una menor de 14 años, por tanto ya puede consentir. ¿Quién les dijo eso? Sigue siendo una menor de edad con un adulto, una menor
que no está en el uso absoluto de sus facultades ni su desarrollo cognitivo para consentir, ¿ok? Por algo es que los familiares han presentado una denuncia contra esos oficiales y que van a buscar que proceda relacionada a delitos de presunto abuso. Esto todo mientras que vemos los esfuerzos que hace el presidente interino, José Gerí, por más bien limpiar, ¿no?, la imagen de la institución policial, lo cual diría que no deja de ser sorprendente, pero francamente es el mismo cuento de siempre, ¿no? ¿Qué nos podría sorprender de que no hayan palabras de autocrítica ni de reflexión sobre cómo opera la institución policial? Que, ojo, no solamente se ha visto involucrada en este tipo de casos, sino en casos de extorsión, en casos en los que formaban parte de bandas criminales, y eso se demuestra o desemboca en una desaprobación masiva que ha caído 3 puntos con respecto al 2014. Vale, teníamos una cifra estadística que me parece que señala que solo el 14% de la población cree hoy en la Policía Nacional. Ahí está. 14.2%. La confianza en la PNP alcanza su valor más bajo históricamente desde el 2014, de acuerdo a la última información dada a conocer por el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana y el ENAI-ENAO, enero-junio 2025. Esto no es gratuito. Tiene que ver no solamente con el accionar de la policía en estas últimas manifestaciones en las que hay evidencia de sobra sobre exceso de uso de la fuerza para reprimir de manera no proporcional e innecesaria, sino por otro tipo de casos como el que acabamos de presentar, en el que oficiales de la policía se ven involucrados. Casos en los que forman parte de bandas criminales. Casos como lo que sucedió con el famoso Monstruo, que lideraba una organización criminal y que en sus propias declaraciones aseguró que todo el tiempo tenía informantes dentro de la policía y que precisamente por eso es que evitaba ser detenido. Lo dijo también la policía paraguaya, que notaron, mejor dicho, dentro de la investigación, que es donde finalmente logran capturar a este señor, a Eric, no me acuerdo su apellido, vale, si me ayudas con eso, pero conocido como El Monstruo, líder de una banda criminal que extorsionaba a transportistas, que supuestamente estaba entre los hipermegarchi más buscados por la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, y que finalmente la policía de Paraguay declara que fue gracias a que dejaron por fuera información crucial a la policía peruana que lograron capturarlo, que incluso en algunos momentos tuvieron que comunicarse en un dialecto específico para evitar que la policía peruana tuviera acceso a la información y pudiera filtrarla. Manu, su nombre es Eric Luis Moreno Hernández, alias El Monstruo. Eric Luis Moreno Hernández, alias El Monstruo, quien en sus propias declaraciones señaló, vale, que él tenía información directamente de la policía. Entonces, esto, sumado a los otros casos que menciono, como el que hemos visto, casos en los que forman parte de extorsión, criminalidad. Ex jefe de la policía afirma que El Monstruo recibió ayuda de hasta 15 policías y al menos 2 alcaldes. El excomandante Francisco Rivadeneira denuncia el encubrimiento de la organización criminal del Monstruo y que agentes de la PNP habrían facilitado información y bloqueado operativo. Y esto sucede, digamos que en una escala de este tipo, pero también cuando un ciudadano denuncia que va a la comisaría y a los pocos minutos de haber puesto una denuncia, bien sea por extorsión, por robo o por algún tipo de delito, de alguna sospechosísima manera, los criminales saben que los han denunciado en tiempo récord y coordinan y contactan directamente. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos desprestigiando a la sagrada e inmaculada institución de la Policía Nacional.
No. Es una autoridad necesaria, ¿sí? Pero tal y como lleva operando, tal y como viene desenvolviéndose, que no es cuestión de este año, es en los últimos años, y además sin ningún mea culpa, sin ninguna acción concreta hacia una reforma policial, sino más bien con bonos, con canastas, con premios, con encubrimiento, con más ciudadanía reprimida, con más ciudadanos que van a protestar y son golpeados, criminalizados, detenidos. Hace poco hubo un plantón que hicieron los transportistas por un transportista compañero asesinado. ¿Qué pasó? ¿En qué terminó? En la policía reprimiendo a los transportistas que estaban haciendo una manifestación simbólica. Entonces, la sensación de la ciudadanía, que debería ser, por supuesto que debería ser, confío en la policía. Si tengo un problema, acudo a la policía porque sé que es una institución en la que puedo confiar, cuyo deber es garantizar mi seguridad y mi integridad. Lamentablemente, la ciudadanía no siente eso. Y la policía, en vez de hacer un estatus del por qué esto viene sucediendo, un mea culpa, acciones concretas hacia la reforma policial, niega y dice y señala que son víctimas de una campaña de desprestigio, que es político el mancillar la honra de la policía con otra serie de fines. No, señores, no es político, es ciudadano. Basta con hacer una búsqueda rápida en Google, en cualquier buscador, para ver en qué tipo de noticias están involucrados agentes de la Policía Nacional. Entonces, por supuesto que se necesita recuperar la legitimidad, la honra de la policía, y esto empezaría por erradicar desde adentro la corrupción, por hacer que los ciudadanos podamos sentir que la policía está tomando acciones concretas para limpiar a la institución, para separar a los malos elementos, para que haya justicia y no encubrimiento con respecto a los delitos que estos llamados malos elementos han hecho, y finalmente que realmente nos cuida, que realmente puedes acudir a un policía cuando te están robando, extorsionando, o en el caso de las mujeres, que cuando vamos a denunciar nos dicen, ¿estás segura que quieres denunciar eso? Pero mi reina, ese es un problema de pareja, anda, resuélvelo en casa. ¿Para qué lo vas a denunciar si es tu esposo y después te vas a reconciliar? Cuando una madre va a denunciar que su hija ha desaparecido y recibe una respuesta como, señora, ¿está segura que no se ha fugado con su enamorado? Caso Solcires Rodríguez, por ejemplo, víctima de feminicidio. Cuando recibió esa respuesta de la policía, como tantas otras mujeres, que lo que hacen es ralentizar la búsqueda, impedir una búsqueda eficaz e inmediata de las mujeres desaparecidas, que en la mayoría de casos finalmente aparecen muertas. Entonces, queremos una policía que nos respalde, que nos cuide, que nos escuche, que no nos revictimice, que no nos criminalice y que nos proteja. ¿Eso es posible? ¿Qué dicen ustedes en los comentarios? Francamente, yo ya no sé en este punto de la situación si eso es posible o es hablar de un mundo idílico. Sarita dice, la PNP es una institución podrida, corrupta, solo son serviles al poder de turno. Roger dice, la Inmaculada Policía, sus actos hablan por ellos, corrupción y delincuencia, son criminales. Hannibal dice, la policía aún no saca a los que le dateaban al monstruo, ya no hablan de tombos mafiosos. Bueno, es un sentir entonces que comparten, ¿no? En general, y no solamente las personas que están conectadas, sino solo el 14% de los peruanos cree en la PNP, el resto desaprueba, ya no confía, ha perdido ese vínculo de cercanía. Yo me acuerdo, hace muchos años, ¿te acuerdas cuál era el lema de la policía, Vale? Uy, me agarras, ¿ah? ¿Cuál era? A la policía se la respeta. Ah. O la policía te cuida. Claro, estaban incluso pegadas en los vehículos que decía
vidas que cuidan vidas. Exacto, Me acuerdo claramente. Exacto. Entonces, cuando se hace esta crítica hacia la institución policial, y bueno, he visto pues que incluso están organizando una marcha a favor de la policía, que me hace recordar mucho a las marchas organizadas por el exministro del Interior, Gastón Rodríguez, por la paz, criminalizando a las personas que precisamente pedían paz para sus regiones en el sur. Cuando se hace cualquier tipo de señalamiento a la institución, cuando se hace un reclamo, no es algo dirigido específicamente contra tal agente policial. Es decir, no es como un rechazo a las personas buenas que seguramente hay, los buenos elementos que seguramente hay que conforman la Policía Nacional, sino un llamado a que si tanto quieren precisamente a esa Policía Nacional y tanto se desgarran las vestiduras por defenderla, entonces hagan por favor que la gente vuelva, que la gente pueda confiar en ustedes, en que no te van a meter bala por salir a marchar, en que si pides auxilio porque te están robando van a llegar a protegerte, en que si denuncias, la persona denunciada no va a tener la copia en 5 segundos de lo que denunció para que luego lo estén amenazando, que si dices que te están extorsionando, luego no te enteres que la policía está involucrada, y que si una mujer está en peligro y acude por ayuda a una comisaría, no va a ser nuevamente violentada, revictimizada o su denuncia minimizada. Con eso creo que vamos cerrando por hoy. Vale, ¿tienes algo más que te gustaría mencionar, cerrar, mi querido Switcher? Solo invitar a toda la gente de la República a que se puedan suscribir al canal, a que nos vean todos los días, bueno, de lunes a viernes, aquí a las 11:10 por el canal de la República. Comenten, aquí ponemos los comentarios, den like, compartan y los esperamos el día de mañana a las 11:10. El día de mañana, y aprovechar, vale, a pedir que nos manden videos, que sean parte del programa con lo que quieran enviarnos directamente a través de las redes sociales. Estamos en cualquiera de las redes de la República, y bueno, ahí está pues también el contacto de Vale, que es la productora de Fuerte y Claro. Y bueno, seguiremos vigilantes, como ha mencionado Antonio, ya se han convocado marchas para la próxima semana. Yo personalmente voy a asistir también porque creo que hoy más que nunca es importante una cobertura vigilante, objetiva y presente, como ojos de aquello que otros no quieren que se registre. Con nosotros será hasta mañana y muchas gracias por habernos acompañado. Chau, chau.